Estimadas, estimados, muy buen día. Los saludamos una vez más desde la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Mauricio Weibel, periodista de investigación de la Universidad de Chile, con estudios de postítulo y posgrado en literatura, educación, políticas públicas y particularmente también destacamos doctor en estudios americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, el IDEA-USACH. En 2011 impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, entidad de la que también fue su primer presidente. En 2015 recibió el LASA Media Award de la Latin American Studies Association por su aporte al debate sobre América Latina. En 2019 publicó el Manual de Periodismo de Investigación de la UNESCO, a la vez que ha sido corresponsal extranjero para medios como El País, Clarín, El Mundo, Die Welt o El Universal. También es autor de libros como Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura del año 2012, Traición a la Patria, El Milico Gateo, El Millonario desfalco a la Ley del Cobre del 2016, Los Niños de la Rebelión del 2017, mi personal favorito, Ni Orden ni Patria, La Trama Secreta del Paco Gate 2018, La Caída de la AFP del 2020, y recientemente también publicó el libro autobiográfico El País del Silencio, El Camino de Medio Siglo para construir justicia para mi padre desaparecido en el año 2024. Así que bueno, Mauricio, muchísimas gracias en nombre de esta Cátedra de Derechos Humanos por haber aceptado nuestra invitación. Es para nosotros un súper agrado y honor, como también ya te habíamos comentado, estar hoy compartiendo contigo. Y sin más preámbulo, Felipe, te doy la palabra para abrir esta conversación. Gracias, Javiera. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, para iniciar, queríamos que nos comentara un poco cómo usted se vincula o qué intereses lo motivaron a realizar periodismo de investigación como acción profesional en su vida. Bueno, la verdad es que yo creo que siempre, no sé si siempre, pero el periodismo fue siempre una opción muy querida por mí, ¿no? A mí me tocó entrar al periodismo en los últimos años de la dictadura. Ay, perdón, estoy que estornudo. En los últimos años de la dictadura. Y, y eran esos años que parezca insólito, raro, era la carrera con más alto puntaje del país, ¿no? Estudiar periodismo era más complejo el puntaje que entrar a medicina, ¿no? De hecho, yo tenía estudiantes, colegas, o sea, compañeros de curso que venían de medicina, ¿no? Que en segunda, tercera instancia habían logrado entrar a periodismo, ¿no? Creo que era un momento muy especial en la historia del país, un momento en que se acababa una dictadura, se abría la democracia y probablemente muchas queríamos contar esa historia, ¿no? Desentrañar esa historia. Y eso me llevó al periodismo primero y la vida me fue llevando al periodismo de investigación, ¿no? Que es un género muy específico dentro del periodismo, ¿no? Que es distinto al periodismo deportivo o al periodismo comunitario, ¿no? O al espectáculo, ¿no? El periodismo de investigación tiene ciertas lógicas narrativas, éticas, ciertas lógicas profesionales, ¿no? Que son las que a mí me apasionan y me gustan, ¿no? Y yo diría que en los últimos 15 años ya me involucré muy profundamente más en periodismo de investigación después de haber estado trabajando, como ustedes contaban, como responsable extranjero mucho tiempo. Muchas gracias. Desde tu perspectiva, justamente considerando la abultada y rica producción que ha desarrollado, ¿cuál es su evaluación sobre la producción en los temas de derechos humanos desde el periodismo en el país? ¿Es posible hablar de un área de producción, un campo consolidado de producción en estos temas? O sea, sí, quizás permíteme ir un poco más atrás. Yo creo que en la muy larga historia de la humanidad hay solo dos sociedades, ¿no? Dos países que han logrado hasta ahora construir procesos de verdad, justicia y memoria, ¿no? Que son Argentina y Chile. Procesos que son distintos, en Argentina con idas y vueltas, Chile es como que vamos pasito a paso, ¿no? Argentina a veces tiene grandes retrocesos, como le está sucediendo hoy día. Eh, y evidentemente Chile y Argentina han producido un periodismo en derechos humanos y memoria muy relevante también, ¿no? También con algunas diferencias en sus estilos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, así como el periodismo de investigación es un género bastante reciente, ¿no? Que parte recién quizás en los años, fines de los años 60, principios de los 70, especialmente con Watergate.
el periodismo en memoria y derechos humanos es un género que en América Latina se construye a partir de las dictaduras de las décadas de los 70 y 80, ¿no? Es un género específico de periodismo que nace en esa época y que tiene particularidades muy especiales, ¿no? Uno, porque es un periodismo que habla de lo subjetivo y del pasado, Ya. que es lo que no habitualmente habla el reportero habitual, que es el breaking news, la noticia del último segundo, ¿no? El periodismo en memoria y derechos humanos, si bien a veces, como en el caso del estallido, es sobre lo que está sucediendo en el momento, pero el periodismo en memoria y derechos humanos muchas veces revisita, ¿no? Mitos fundacionales de una sociedad, ¿no? Revisita los hechos, las narrativas históricas, ¿no? Los casos antiguos y las revisita porque siguen siendo un tema del presente, un tema de la construcción política del presente. Entonces, yo creo que efectivamente en América Latina hay un periodismo en memoria y derechos humanos relevante, hay una preocupación. Yo mismo hoy día, esta semana, parto un taller online para periodistas de toda América Latina que me toca dictar con apoyo de la UNESCO. Eh, Tenemos más de 150 periodistas eh, desde Haití, México, Honduras, Argentina, en fin, de muchos países en el curso. Y eso creo que habla de la vitalidad de los derechos humanos y de la memoria en estos tiempos. Y del papel también que tiene para la historia de la humanidad lo que las sociedades, lo que los movimientos de derechos humanos hicieron en Chile y Argentina. Porque, perdón, pero este proceso, ¿no? En Chile hay 250 militares presos, 130 en Punta Peco y 120 en la cárcel de alta seguridad, que a veces la gente no lo sabe. En Argentina son, tú hace poco con la gente de derechos humanos allá son 350, eh, pero lo que sucedió en Argentina y Chile no ocurrió ni en la Sudáfrica de Mandela, que solamente hicieron un informe genérico, pero no avanzaron en justicia, ni en reparación, ni nada de eso. No ocurrió en el Uruguay de Pepe Mujica, no ocurrió en el Brasil de Lula, no ocurrió en la Francia de Mitterrand respecto a Argelia, no ocurrió en la España de Felipe González, ¿no? O sea, hay que valorar muy profundamente, yo siempre te digo, tenemos que valorar muy profundamente lo que como sociedad, como movimiento de derechos humanos, se fue capaz de construir en Argentina, pero también en Chile, que a veces se nos olvida, ¿no? Es algo excepcional, absolutamente excepcional en la historia de la humanidad, porque en el caso de Alemania fue una imposición hecha por las naciones que ocuparon, ¿no? Alemania, y de hecho cuando Alemania se reunificó, a Honecker, ¿no? Lo mandaron a Chile para no tener que abrir el pasado, ¿no? Entonces, lo que sucedió en Chile, que sigue sucediendo en Chile, es muy relevante, es muy valioso, y en ese marco el periodismo jugó un papel, ¿no? En el pasado, que es algo que puede costarle a las nuevas generaciones entender, pero porque hoy día todo está en línea, ¿no? Todo está Claro. mil veces replicado, no existe un presentismo, un presente perpetuo, ¿no? Pero en el pasado había que demostrar que había violaciones de los derechos humanos, había que demostrar que había desaparecidos, había que demostrar que había tortura. Y ese trabajo fue tremendamente importante el periodismo, periodistas, mujeres como especialmente Mónica González, ¿no? A quien quiero mucho. Eh, pero luego el periodismo de derecho humano y memoria ha variado, ¿no? Después se cuentan otras historias, que son las historias de las nuevas generaciones, las historias diferentes. Y en el estallido social, yo trabajo en CIPE, entre varias cosas que hago, nos tocó cubrir otra vez violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero ya no había que demostrar que existía, ¿no? Porque ya estaban a la vista de todos. Entonces también hubo que hacer una reflexión ahí sobre qué es lo que hace el periodismo cuando está todo a la vista, ¿no? Bueno, fue mostrar lo que estaba detrás de lo visible, ¿no? Cómo se había articulado la represión, cómo se habían articulado las operaciones para contener las protestas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que sí, el periodismo es muy importante en Chile y en América Latina. Hay proyectos preciosos, por ejemplo, hay un proyecto en Colombia que se llama Hacemos Memoria, que lo dirige la profesora y periodista Patricia Nieto, ¿no? Que han hecho un trabajo gigantesco a recoger testimonios de las consecuencias humanas, ¿no? Del conflicto armado, que ya lleva ya 60 años y que dramáticamente ha tenido una nueva víctima en un candidato presidencial de la derecha. Eh, entonces creo que el periodismo en memoria y derechos humanos es un género muy específico
eh, de América Latina y que tiene mucha fuerza y mucha reflexión, un poco más honda en Chile y Argentina, ¿no? Pero que también hay espacios, como que nombraba de Colombia, la Hacemos Memoria, la Universidad de Antioquia, ¿no? Donde hay un desarrollo muy interesante. Parece una gran periodista, también ganó el AC Media Award, ¿no? Y es muy interesante ese trabajo, un trabajo de sistematización relevante. Así que bueno, eso yo podría estar mucho ahora hablando de periodismo, ¿no? Así que pero dejémoslo No, hasta ahí. sí, muchas gracias también por esta introducción un poco más de larga duración que sitúa, ¿cierto?, como antecedente lo que se viene desarrollando en el presente, como tú señalas. Bueno, presente un poquito más atrás también. En ese sentido, en tus investigaciones justamente concedes un lugar central al rol que jugaron los organismos de inteligencia para ejercer la represión a la movilización social, ¿cierto?, contra la dictadura en particular, como es el caso de los estudiantes secundarios. Pero también en los casos de corrupción, en las AFP, recién nos hablaba del Milico Gate, ¿cierto? Ya en democracia. ¿Cómo ha sido su experiencia en el acceso a esa información y el trabajo con las fuentes documentales que usted ha ido consultando a lo largo de varios años? Bueno, probablemente la primera investigación fuerte, grande, masiva que me tocó hacer fue los archivos secretos de la dictadura. Eh, a mí me llegaron unas 3.000 páginas de documentos, no puedo explicar cómo, porque trabajo en recuerdo secreto nacional. Es la ventaja de los periodistas sobre los historiadores, una de las ventajas que tenemos. La otra es que no necesitamos para nuestras entrevistas pedir autorización firmada, ¿no? Pero bueno, son trabajos distintos, que a veces se cruzan, ¿sí? Hay un libro muy bueno de Iván Jablonka, ¿no? La literatura es una historia contemporánea, que seguramente lo conocen, ¿no? Pero que conviene mirarlo porque hace cruce entre las narrativas de la historia y de la literatura, ¿no? Ahí, por cierto, hasta el... Pero bueno, volvamos a la pregunta tuya. Y ahí, en esos archivos, en esos documentos, eh, bueno, sucedió que yo publiqué una serie de reportajes bueno, y decidí publicar un libro. Y en ese contexto me asaltaron la casa 3 días seguidos, donde solo se robaron los computadores. Estamos hablando del año 2012, algo totalmente insólito, que estamos hablando de dictadura. Entonces me llamó un ministro del gobierno de la época, del gobierno de Piñera. Entonces me dice, bueno, son los militares. Entonces yo le dije, bueno, si usted lo dice, ministro, ¿quién soy yo para negarlo, ¿no? Y yo pensé, bueno, pero ¿y por qué en estos documentos en realidad habían historias pero de cómo se había diseñado políticamente la represión, no habían historias de crímenes concretos, ¿no? Y dije, quizás son muy males los documentos, quizás hay algo que no haya visto. Y bueno, fui nuevamente a buscar los documentos, que por cierto no los tenía en mi casa, los tenía en la bodega de una amiga, en un departamento. Y, y vi que todos los documentos decían, eh, esto es muy divertido, decían con copia del archivo. Entonces dije, no puede ser que todos estos documentos estén en el Archivo Nacional, o sea que había todo un mito que los archivos secretos de la dictadura se habían destruido, se habían quemado. ¿Cómo iba a ser posible que estuvieran en el Archivo Nacional, no? Entonces fui al Archivo Nacional, esta parte es muy divertida, ¿no? Entonces pensé que iba a ser una pregunta estúpida, ¿no? Entonces les dije a la persona que está en el mesón, le dije, perdón, ¿ustedes tratan los archivos secretos de la dictadura? Es una pregunta estúpida, ¿no? Y el tipo me dice, menos mal que alguien vino a buscarlo. Estaban ahí hace mucho tiempo, guardados en estos 30 kilómetros de Araqueles, en Ciudad Nacional, que está ahí al lado de Lusach, no en Matucana, 150. Yo me acuerdo y me da risa, perdón. Y nada, y bueno, me encerré con una obsesión brutal a leerlos durante 4 años, ¿no? Porque al final eran 100.000 páginas. Y con eso salió el libro que tú decías que te gustaba mucho, que fue Los Niños de la Rebelión. Porque de esas 100.000 páginas, por lo menos 60.000 tenían que ver con documentos del Ministerio de Educación, ¿no? Efectivamente hay otros ministerios donde no había tan buen registro, otros que efectivamente habían destruido material, pero en educación estaba todo. Entonces, se pudo ver cómo en el fondo el despliegue de la represión era un tema que tenía que ver básicamente con condiciones políticas, ¿no? Por ejemplo, los primeros colegios que se
se municipalizan, que se traspasan a los municipios, desde el Estado central a los municipios, los propone la CNI, porque le entrega un informe de seguridad que dice, "Miren, en estos colegios no hay oposición, aquí es mejor que lo hagamos, ¿ya?". Entonces empieza a ver y tú empiezas a darte cuenta que, claro, nosotros veíamos a los aparatos represivos como unos tipos que lo eran, bestiales, que se dedicaban a torturar y matar, pero también se dedicaban a hacer informes de inteligencia, ¿no? Era el batallón de inteligencia, en definitiva, que hacía informes, redactaba acciones, en fin. Creo que producían informes sociológicos, en fin. Ahí hay una cantidad de material que se puede estudiar, investigar. Yo ahora estoy empezando a trabajar con amigos de la UNAM para ese material transformarlo en, antes ya no periodístico, sino más académico, ¿no? Pero hay un material ahí muy valioso, muy interesante, y se puede trabajar enormemente, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa fue la primera gran, por así decirlo, descubrimiento de información, ¿ya? Y, y bueno, y eso me fue llevando después a otro tipo de documentos, otro tipo de reportajes que fueron derivando al tema de la corrupción militar, al tema de la FP, en fin, se fue dando, ¿no? Pero eso ya fueron otros plus y otras cosas. Eh, pero creo que al final el periodismo de investigación tiene aspectos muy parecidos al trabajo de historia, ¿no? O sea, cuando digo, el periodismo habitual no revisa 100.000 hojas, en el Claro. periodismo de investigación revisa 100.000 hojas, ¿no? O 20.000, como en el caso de Milico Gate, ¿no? Son trabajos grandes que tienes que meterte a investigar, ¿no? Las operaciones que se hicieron, quiénes fueron los involucrados, las líneas de tiempo, documentarlo y además hacerlo en un tiempo muy expreso, ¿no? Muy rápido. A ver, rápido, un periodismo de investigación es 3 meses, 2 meses, ¿no? Un año a veces, ¿no? No es como el resto del periodismo que es de un día para otro, el breaking news, ¿no? Que es el tipo que va al punto en la esquina y dice que hubo un accidente, ¿no? El periodismo de investigación es muy distinto. Implica un trabajo enorme, ¿no? Distintos tipos de fuentes, archivos reservados, documentos que a veces no existen. Yo fíjate, una de las cosas que más valoro de ese trabajo es haber encontrado en el fondo un corpus que tiene un interés no solo periodístico, sino también académico. O sea, sin ese trabajo periodístico no existiría ese corpus académico, porque nadie sabía que estaba, porque se daba por hecho que no existía, ¿no? Y yo se lo compartí a varios historiadores feliz de que después sacaron libros o produjeron materiales, o les sirvió quizás para alguna parte de su investigación. Eh, Creo que es uno de los mayores alegrías, ¿no? De ese trabajo, ¿no? Que no solo sirvió para hacer reportajes, sino que también fue útil para generar libros, en la propia atención, libros académicos, papers. Hicimos una instalación museográfica incluso por esos archivos. Eh, En fin, para distintos tipos de cosas. Pero esa fue la forma, digamos, que me fue acercando a este tipo de investigación, ¿no? Partió por, eh, partió por este documento que me entregaron de forma anónima y que yo terminé descubriendo, digamos, sin querer esos miles. Gracias, Mauricio. Interesante el hilo que se fue generando y esta bola de nieve justamente en el proceso, por así denominarla, de búsqueda, familiarización con los documentos, ¿cierto? Y profundización de los mismos. Y un gran trabajo de largos años, como tú comentabas. Sí. Y bueno, al respecto, igual tiene mucho que ver con esto que ya comentabas al final, con el trabajo en los documentos, los archivos, la dimensión, la cantidad de cuánto trabajo es, ¿no? Y a propósito de esto, nosotros sabemos también en la preparación de esta entrevista que a través de CIPER se liberó para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado un compilado de documentos mismos sobre el comportamiento de la Junta y los civiles que lo denominan los papeles de la dictadura, ¿no? Donde figura como uno de los donadores también. Como si nos puedes contar cuál es la naturaleza tal vez de estos documentos y principalmente cuál es la motivación, que tal vez se ha mencionado un poco a través de la entrevista, pero ¿cuál Bueno, fue la mira, motivación central? bueno, esa es una motivación que siempre tuve y que era una frustración también que siempre tuve, es que
yo decía, no puede ser de que si alguien más quiere revisar estos documentos tenga que volver a revisarlos todos, que no tengamos esto digitalizado, que no tengamos esto de fácil acceso, ¿no? Y conversé con muchas instituciones, en el Estado, en el Archivo Nacional, muchas personas. Incluso hicimos una vez un proyecto en los SAS que no prosperó, ¿ya? Que era que era un proyecto que teníamos, que era la idea de armar una biblioteca latinoamericana de las memorias, ¿no? Con archivos desclasificados y otro tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, recoger testimonios de las víctimas, en fin, era un lindo proyecto que armamos con Olga Ulianova, historiadora justamente, eh, que queríamos armar esta biblioteca latinoamericana de las memorias que incluyera documentos, incluyera la producción, por ejemplo, los afiches, los panfletos, y los testimonios de victimarios o víctimas o sobrevivientes de la época, o vigentes de la época, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Más que eso. Bueno, pero cuando falleció Olga, yo era bastante más chico y fue muy difícil hacer que ese proyecto fructificara. Y yo siempre, bueno, me quedé con la inquietud de cómo hacer para que esto estuviera a mano, ¿no? Porque los proyectos, fondos, CITANIR, en fin, no te financian ir a buscar los documentos, supone que los cuerpos están, ¿no? No te financian armar un corpus. Y bueno, me alegré mucho cuando el año pasado vi que había un proyecto de inteligencia artificial en que participaban varias universidades que estaban digitalizando esto y otros archivos. Ahí nuevamente me junté con ellos, ahí en la Católica, le dije, mira, que hay archivos, vayan a buscarlos, digitalícenlos. O sea, que esto quede, en fin, que si estás haciendo una investigación sobre educación, que te pongas la palabra educación y te descargue todos los archivos, que no tengas que otra vez ir a buscarlos todos, otra vez fotocopiarlos, porque además en mi época se podían fotocopiar, ahora hay que sacarle fotos con el teléfono, y eso es súper engorroso, pues, porque hay que, documento a documento es muy engorroso, para armarlo, en fin. Eh, y claro, si tú contratas un robot de que digitaliza estos documentos, te saca 10.000 páginas en una hora. Entonces, bueno, yo decía, esto hay que hacer. Y bueno, con CIPER el año pasado hicimos en parte eso. Yo había sacado no unos 100.000 copias, había sacado copias de los documentos más significativos. ¿Ya? Ustedes comprenderán que sacar 100.000 fotocopias era un gastar de plata enorme, ¿no? Entonces yo debo haber sacado unas 3.000 hojas de fotocopias, ¿no? Y con eso después lo digitalizamos en Zipper y lo subimos, ¿no? Para que el que quiera poderlo. Que en el fondo yo diría que son los documentos más icónicos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes cientos de documentos en que aparecen los listados de profesores exonerados y las razones políticas por las cuales fueron exonerados. Obviamente yo fotocopié algunos, ¿no? No todos, ¿ya? Pero está ahí para mostrar la operación, ¿no? Cómo eso se está haciendo, en fin. Pero creo que sería valioso que algún día esa digitalización estuviera terminada, si es que no lo está ahora, ojalá lo estuviera, porque eso nos va a permitir acceder a un corpus, no solo acá, también está el archivo Beruti en Uruguay, está el archivo de la policía en Guatemala, en fin, está el archivo que abren y cierran de la policía secreta en México, ¿no? Entonces creo que aún hay una posibilidad de construir ahí corpus, de construir redes, de construir... ¿Pero para qué? Yo creo que nosotros tenemos que eh, no solamente investigar esto desde el punto de vista periodístico, que es la labor mía, sino creo que también hay otra serie de cruces que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estudios genocidas, el tema de la transformación, el tema de la ciencia política. Había un tema que me parecía tremendo de poder mirar también. Yo les contaba que había estudios sociológicos que hacían los aparatos de inteligencia, ¿no? Sobre la conducta social. Entonces, creo que esos son temas que es necesario investigarlo, porque además estamos a puertas de un nuevo tipo de transformación de la sociedad, ¿no? Estuvimos viviendo los últimos 150 o 200 años en el capitalismo industrial, donde básicamente se centró la producción, el extractivismo, la maquinaria, y casi se arrasa, ¿no? Lo que fue el medio ambiente, o se ha arrasado el medio ambiente. Hoy día estamos en este capitalismo de la vigilancia, ¿ya? Que su activo, su riqueza proviene de producir rentabilidad a partir de la conducta humana, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, si el capitalismo industrial casi arrasa el planeta, ¿qué va a hacer este nuevo capitalismo?
que basa su productividad y su comercio en la predicción de la conducta humana, ¿no? Eh, y qué va a implicar eso respecto de la represión, respecto del manejo de la sociedad, ¿no? Todas las categorías de Hannah Arendt de atomización de la sociedad como y de la persona, ¿no? Del hombre masa, o mujer masa, habría que actualizar la forma en que lo dijo, eh, pero todo eso, que era la base del totalitarismo, es lo que hoy día vemos en estas sociedades cada vez más atomizadas, cada vez más aislados los personajes, en fin. Creo que hay ahí una serie de cruces que es interesante hacer desde esos documentos, interpelar el pasado, pero también interpelar el futuro, el presente, y creo que sería interesante que algún día eso se pudiera constituir en un proyecto, ese proyecto que quizás queríamos armar con Olga y que no se pudo. Cierto. Sí, bueno, igual aquí hasta ahora hemos hablado, comentado un poco más como el trabajo investigativo, el trabajo académico también, cómo esto se nutre y se va nutriendo paulatinamente, ¿no? Pero también ya comentábamos un poco que en el marco de los 50 años del golpe, ya un poco más, más de medio siglo del golpe de Estado, ¿no? ¿Cuál es finalmente la reflexión que tú haces sobre los avances en materia de verdad y justicia en el país, ¿no? Y particularmente aquí, ¿qué rol deberían ocupar los documentos, los archivos de derechos humanos, particularmente en estas demandas, ¿no? No sé si estás. ¿Aló? ¿Aló? Que no te Sí, escuché al sí. final. ¿Qué lugar deberían ocupar, perdón? El rol de estos archivos de derechos humanos en estas demandas, como un poco el rol más social, por así decirlo, fuera de la parte más académica, más teórica de este tipo de trabajo de investigación. Mira, yo no sé cuál es el rol de los archivos, pero quizás te voy a contestar con una experiencia, ¿no? Eh, en algún minuto yo sentía que, a ver, una historia puede ser contada de muchas formas, ¿no? Eh, una historia puede ser contada en el lenguaje periodístico, puede ser contada en el lenguaje o la narrativa historiográfica, puede ser contada como una obra de teatro, como un libro. En algún minuto, cuando estaba yo trabajando con los archivos, ya había publicado Los Niños de la Rebelión, que es este libro sobre los chicos que intentan resistir la municipalización en dictadura, ¿no? Chicos y chicas. Eh, Sentí que era necesario que fuera más social, que la gente viera estos archivos, el impacto que tenían, ¿no? Documentos donde se hablaba de tener niños, documentos, en fin, donde el fondo podía centrar a la intimidad de la represión, ¿no? En su sentido más político, ¿no? Porque eran los archivos de los ministros con la policía secreta, no era de un par de barras. Hicimos hacer una instalación museográfica, ¿ya? Donde, bueno, colocamos los archivos colgando las murallas, ¿no? Pero además colocamos una gran mesa, ¿ya? Con copias de archivos, porque no eran los archivos mismos, eran las copias, gigantografía, ¿ya? Y la gente se podía, algo que no ocurre en los museos, pero aquí sí se podía, la gente se podía sentar en la mesa esta, y habían paquetes que habíamos silvanado, cubierto con cáñamo. La gente podía abrir esto, sentarse a revisar los archivos. Y se podía llevar a los que quisiera, que es algo que no existe en un museo. Yo pensé, no, la gente va a sentar 15 minutos, va a pasar y se va a ir. No, se quedaban una hora a veces buscando, leyendo, porque estaba su historia ahí, ¿no? Los profesores, otros. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Que este tipo de materiales llegue a la educación, que este tipo de materiales podamos hacer actividades de expresión, podamos hacer, en fin, muchas cosas, ¿no? Podcast. A ver, a uno se le ocurre siempre mucha idea, el problema siempre es, por cierto, el tiempo y el dinero, ¿no? Son dos vectores que complican. Eh, pero claro, hay algunos colegas, amigos que son más obsesivos, toman un tema y lo siguen. A mí me gusta a veces meterme en muchos temas, ¿no? Entonces, claro, eso también complota esa emocionalidad. Pero creo que esos materiales que se podrán hacer, yo hoy día, por ejemplo, pienso que quizás se debería hacer esa misma instalación o un trabajo, pero con los materiales de esos años, con los materiales y documentos que encontramos en la época del estallido, ¿no? Que nos muestran cómo después de medio siglo había ciertas prácticas desde el Estado que eran similares, ¿no? Eh, Más allá de diferencias obvias, pero que había ciertos dispositivos, ¿no? Dispositivos
de lo que se llaman prácticas genocidas, ¿no? Que estaban ahí, estaban sobre la mesa operando. Que al final la situación es eh, la capacidad de represión del Estado. Pasados 50 años se activó como si nada en un par de horas. O sea, durante décadas hemos sido incapaces de dar una solución política a las demandas estructurales de la sociedad, pero el Estado chileno se demoró minutos en articular una represión masiva. Y eso es algo brutal, ¿no? Pero bueno, creo que uno, y por eso que es tan bueno, y le agradecí al inicio, el trabajo en la universidad, es porque creo que desde estas cátedras que existen, no existen en otras partes. Esta conversación no la vamos a ver ni en Guatemala, ni en Honduras, ni la vamos a ver en Venezuela, ni la vamos a ver, no sé, en Bélgica, a propósito del genocidio del Congo, ¿no? Este tipo de actos, este tipo de trabajo, son gravitantes porque la memoria y el proceso que hemos construido no es algo que se construyó y cayó del cielo, no se construyó con estas pequeñas trabajos, ¿no? Se fue hilvanando poco a poco, tejiendo, ¿no? Entre personas. Y por eso que es tan relevante que justamente tengamos estas conversaciones, tengamos estos debates, que pongamos ideas y todo lo que ustedes quieran hacer, cuenten, por cierto, siempre conmigo para hacerlo. Muchas gracias, Y Mauricio. muchas gracias, se agradece. A propósito de lo... Javi. No sé si quieres seguir, yo quería comentar algo. A propósito del libro, que lo tengo aquí, creo que está la pantalla al revés, pero Ah, sí, sí. que tiene también, me parece que tenía mucho sentido con lo que estabas comentando, y quizás como ponerlo en otras palabras propias, como hacerlo más cercano a la gente, ¿no? Me parece que este libro tiene una lectura súper amigable, estaba pensando en ese sentido, y que justamente acerca, digamos, a la sociedad, a todo esto que hemos venido hablando. Me parece que es un compilado de tu trabajo, de tus investigaciones, de tu propia historia, que también es la historia de muchos, ¿no? De muchas personas en Chile. Entonces también quería un poco rescatar sobre esta última publicación que ha hecho hasta ahora. Em, Porque ciertamente es un relato autobiográfico, pero también está en esta perspectiva de investigación periodística, ¿no? Y está el trabajo con el material de archivos públicos, archivos familiares también, que me parece que le da un enriquecimiento también mucho más dinámico y cercano a poder introducirnos en esto. Entonces, desde esa perspectiva, cómo logras integrar tanto lo personal con lo que vendría siendo laboral en esto, que es la parte de investigación neta, eh, que no queda al debe en ningún minuto, ¿no? Como si nos puedes contar un poco de eso, Bueno, ese libro es un libro no deseado, me pero que imagino. finalmente fue un libro muy necesario. No Mm, deseado porque nunca yo pensé escribir en primera persona, ¿no? El rol de periodista siempre, mm, incluso en el Niños de la Rebelión, yo era parte de esos chicos, chicas, sí. pero de esa generación, pero es un libro que lo escribo en tercera persona, yo nunca aparezco en el libro, ¿no? Este libro, El País del Silencio, es un libro que me tomó 8 años, primero porque era un libro que tenía otro fin, tenía otro objetivo, ¿no? Inicialmente el libro iba a ser la historia de un grupo de militantes comunistas que habían ingresado a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la PDI en el gobierno de Allende y que se quedaron adentro, luchados, ya durante toda la dictadura, que algunos incluso hoy son dirigentes de la PDI en retiro, ¿no? Y esa gente había entrado ahí en Mm, una operación que había liderado mi padre. Entonces, yo voy a contar esa historia, pero la verdad es que esa historia se fue transformando en una historia incontable, imposible de contar porque las personas que participaron de esto no podían decirlo públicamente, ¿no? Había uno, por ejemplo, me decía, mi mujer lo sabe, mi hijo está en la PDI, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces el libro fue cambiando, cambiando, hasta que en algún minuto puedes contar un poco la historia de la búsqueda de qué significa ser o buscar justicia en un país como Chile y qué significa hacer periodismo e investigación en un país como Chile. mm, Y ahí se me presentaron varios desafíos, ¿no? Quizá uno de los más grandes era encontrar la voz. Yo tenía una voz periodística al escribir, ¿no? Que era muy clara, hilvanada, tejida ahí por muchos años de corresponsal extranjero y por muchas reflexiones.
Pero encontrar una voz personal para contar el horror no es tan fácil, ¿no? Porque tienes una tentación, una facilidad de caer en sobreexponer el horror, cuando en realidad el horror no necesita ser sobreexpuesto, ya es brutal, ¿no? Había que encontrar esa voz y eso me tomó mucho tiempo, eso fue lo más difícil, ¿no? Y después, bueno, eh, ahí puede hacerse una reflexión sobre la narrativa hoy, digamos. Yo creo que hoy día nosotros tenemos, vivimos en una sociedad, ¿no? El scroll, ¿no? En que recibimos toneladas de información, pero donde no existen los relatos, ¿no? Entonces, creo que era importante construir un relato, ¿ya? Construir un relato donde haya una preocupación por el lenguaje, pero también una preocupación por quién lee, ¿no? Ese lector o lectora. Y por eso el título El País del Silencio, ¿no? Porque es un libro que probablemente deja muchos espacios en silencio, que no lo cuenta todo, aunque cuenta mucho, ¿no? Porque es un libro que, esta es una idea más conceptual mía, ¿no? Yo creo que la literatura hoy tiene que forzar a quien lee a interpretar, a completar el libro, a completar la obra, ¿no? Esa es una de mis diferencias con el nuevo periodismo, ¿no? Toda esta cosa García Marquiana, que claro, cumplió un rol en la segunda mitad del siglo XX por esta unión, ¿no? Entre la literatura social y la literatura fantástica, ¿no? Pero que es una escritura plagada de detalles, donde en el fondo no queda nada en la imaginación de quien lee, ¿no? Por lo tanto, yo excluyo a quien lee del proceso creativo, ¿no? En esta otra propuesta, yo intento hacer que no, que quien lee tenga que participar obligadamente del proceso creativo, que se tenga que imaginar cómo era la sala, que se tenga que imaginar cómo era el momento. Es un complejo equilibrio entre narrar y silenciar. Entonces, el país de silencio en parte por eso, es por esa búsqueda narrativa, pero también es por el país que somos, ¿no? Entonces, ese es el libro, que costó mucho, pero quedé muy contento con el libro yo, debo decirlo, eh, porque creo que logró contar una historia, ya, que es personal, pero que al mismo tiempo es social, porque como bien tú dijiste, Javiera, eh, es una historia más de entre las miles de historias de América Latina, y eso es súper importante tenerlo claro, ¿no? No es la historia, es una más, ¿no? Eh, y el libro intenta dialogar con esa condición de que es una historia muy particular, pero que al mismo tiempo es una más. Eh, y bueno, atraviesa, ¿no? Atraviesa lo que fue la dictadura, atraviesa lo que significó investigar el Médico Garte, atraviesa la situación, incluso llega al día de hoy, ¿no? Con la crisis de corrupción que yo llamo en la Corte Suprema, ¿no? Eh, entonces, el libro hace ese recorrido de 50 años, que lo hace desde los hechos, pero también desde ciertas reflexiones conceptuales o estéticas, ¿no? Cuando hablo sobre la fotografía de guerra u otros elementos, ¿no? Eh, creo que esa es la idea, ¿no? Era mostrar un relato, no solo hechos, eh, y que era una búsqueda también narrativa, ¿no? Que creo que llegó, que me aleja de lo que eran mis otros libros, en términos narrativos es distinto esta narración, pero creo que también un espacio de trabajo eh, muy desafiante, yo creo que esa es la palabra, muy desafiante, muy estético, ¿no? Yo quiero acotar también desde los males de la disciplina, que dentro de la lectura, que a mí me pareció muy atractivo y muy que lo agradecí bastante, que está como esta constante mirada local, digamos, está lo que está pasando en Chile, pero también está mirando lo que está pasando en el resto del mundo, y ayer y hoy, ¿no? Entonces hay una suerte de pimponeo, por así decirlo, entre pasado y presente, entre lo local y lo global incluso. Entonces me parece que justamente va abarcando muchas experiencias que, claro, tú aquí tomas tu propia historia, pero no olvidas que está afuera también ocurriendo lo mismo, que ya ocurrió y que eventualmente podría volver a ocurrir, que está pasando también en este minuto en otros lados. Entonces, eso quería como acotar a lo que habías dicho con mucha humildad. Y hay una cita también que dices, la voy a leer muy brevemente, un poco parafraseada, pero porque creo que tiene relación con algo que comentaste antes, que dice, nosotros jamás volvimos a situar al ser humano y a los espacios colectivos como el centro de nuestro lenguaje.
Palabras como emprendimiento, meritocracia, rentabilizar, productividad o competencia coparon el imaginario cotidiano de millones de personas durante décadas. También guerra, lucha y seguridad. Pero por contraste, expresiones como solidaridad, bien común, cooperación, paz e incluso derechos humanos se tornaron anatemas, fueron extirpados de nuestras posibilidades narrativas. Y me parece que esa parte, cuando la estaba leyendo, me impactó mucho, digamos, porque uno de repente lo concibe, lo sabe, lo critica, pero verbalizarlo también desde ahí, creo que logra un poco ese llamado a, ¿no? Como a volver al Claro, lo que pasa, espacio colectivo, a claro, lo común. claro, lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me llama mucha atención que a veces sectores de izquierda utilizan las mismas palabras, ¿no? Para levantar Sí, sus banderas, ¿no? sí. Estamos en guerra contra la pobreza, ¿no? Ujú. Eh, con las mismas lógicas, ¿no? De acción, a veces excluyente, en fin. Es muy difícil, creo yo, construir un proyecto distinto. O sea, es muy difícil escapar del tiempo histórico, ¿ya? Para ponernos Sí. correctos, pero además es muy difícil construir algo distinto si lo haces desde los mismos lenguajes de Mm, la dominación. Era la expresión de Bilbao, cuando totalmente. Bilbao se preguntaba si era posible decir libertad en español, ¿no? Ahí en el Sí. Evangelio americano. Entonces, creo que es un poquito eso, ¿no? Preguntarse sobre eso, ¿no? Preguntarse sobre el lenguaje. Mm, Eh, a mí siempre me gusta decir en las clases de periodismo, ¿no? A los chicos para que entiendan la importancia del lenguaje. Shakespeare, además de ser un gran dramaturgo, en fin, escritor, inventó 3.000 palabras. Bedroom la inventó él, no existía antes de Shakespeare. mm. Entonces, yo cuando me enteré de eso, como dicen los españoles, me flipó la cabeza. O sea, el tipo inventó muchísimas palabras, construyó un universo, ¿no? Construyó un mundo. No solamente hizo obras, sino construyó un mundo a partir de eso, ¿no? Eh, y creo que nosotros tenemos que pensar en ese desafío, en cómo en esta sociedad, en estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos de tanto odio, en estos tiempos de tanto atomización de la persona social, en estos tiempos de destrucción de la moral, ¿no? Estos Mm, tiempos que son muy de lo que dice Bauman, ¿no? De la producción social de la indiferencia, producción social del dolor. En fin. ¿Cómo somos capaces de construir una sociedad distinta, una sociedad nueva? Y creo que eso también es una labor, una reflexión que deben hacer las universidades, ¿no? A mí me parece sumamente bueno este tipo de trabajos, porque quizás durante mucho tiempo una de las ujú. déficits de la universidad es que está muy centrada en el paperismo, ¿no? La producción hiperacadémica y un poquito separadas de las sociedades. Mm, Está bien, tienen que estar en otro lugar, la universidad no sí, pueden estar completamente fuera. Y creo que ese sí. también es un desafío y Mm. creo que Lucas lo tiene claro por su propia historia, ¿no? Dramática a veces. Puede ser. Bueno, es lo que intentamos Mauricio, también desde la cátedra, perdón, Felipe, solo para sí. englobar eso, como muy burdamente dicho, tener un pie adentro de la universidad y otro fuera, Sí, porque bueno. para que tenga una utilidad, ¿no? Perdón, Bueno, Felipe, fíjate dale. que yo hablaba con varios académicos de América Latina, la red para la libertad de expresión, y, en fin, y el estudio de periodistas, y hablaba eso con académicos de la UBA, ¿no? La importancia que ellos tenía, sobre todo por lo que están viendo hoy día. Ojo, que no solo está viendo la UBA, lo está viendo Harvard. Harvard. A Harvard, la intolerancia le está diciendo que no puede tener estudiantes extranjeros. Harvard están diciendo que hay cosas que pueden enseñar y otras que no. Harvard, ¿no? Y eso no es algo, a ver, no podemos pensar que está pasando en Harvard, es algo que no va a pasar acá. Hay que acordarse que hace un tiempo atrás, ¿no? Hubo diputados de la UDI que le pidieron a las universidades públicas que le mandaran los programas de género porque los iban a fiscalizar. Entonces hay que entender que esto es una arremetida global, está pensada, que está diseñada para imponer una forma de pensar en el mundo. Es muy dramático. Sí es. Mauricio, para ir terminando y no quitarte más tiempo, ha sido una conversación muy agradable, la verdad, y muy nutritiva en varias aristas. Dos cositas que queríamos apuntar. La primera, que se enlaza con la última pregunta, es que justamente hoy en día disponemos de diferentes formatos, digitales sobre todo, a propósito de la donación de CIPER que tú comentabas,
donde se puede, ¿cierto?, indagar nueva información. No sé, el comportamiento histórico del Poder Judicial, por ejemplo, dictadura y la crisis que tú ves hoy en día, o sea, que vemos todo también en la Corte Suprema. Hay continuidades ahí que parecen no tan obvias hoy en día, pero sí han estado permanentes. Recordar la complacencia que hubo de los magistrados de las Cortes con la dictadura es una señal potente, ¿cierto?, de cómo ha sido la degradación también de la institucionalidad en la historia reciente del país. A propósito de temas como eso y disposición de material documental que hay hoy en día, como el que comentábamos anteriormente, ¿cuáles crees tú que son los desafíos pendientes que podemos abordar como las nuevas generaciones, ¿cierto? Investigando la dictadura, ya sea desde diferentes ámbitos, desde el periodismo, desde el trabajo social, desde la historia, de la psicología, en fin. ¿Cuáles son esos temas pendientes que tú ves, ¿cierto? Examinando esa abrumadora cantidad de archivos que merecen ser estudiados. Yo creo que un gran tema es cómo los dispositivos de la dictadura se naturalizaron en la democracia. Ese es un tema que queda ahí, ¿no? Eh, Porque cuando yo te decía que mira que rápidamente el Estado se transformó en un Estado represivo de un día para otro, el 18 de octubre, bueno, cómo los dispositivos de la dictadura se naturalizaron en democracia, ¿no? Creo que esa es una gran pregunta y, y tiene que ver también con el modelo de desarrollo que se instaló acá, con el modelo político que se instaló, con los discursos que se instalaron. O sea, llamar a la dictadura dictadura, como tú lo estás llamando, nos tomó 30 años. Que primero era gobierno militar, después Gobierno, era claro. régimen militar, después era dictadura cívico-militar, después dictadura civil-militar, pero eso nos tomó 50 años. Ahí está esa batalla, ¿no?, del lenguaje. Entonces, yo creo que cómo esos dispositivos se naturalizaron es muy importante verlo. Y creo que lo otro que es importante ver es hacer estudios comparados, aprovechando que, por ejemplo, hoy día en Uruguay está todo el archivo Beruti, ¿no? Que en Brasil está todo el archivo Itamaraty a disposición, ¿no? Claro, el problema con Brasil es que son millones de documentos, es decir, que eran 100.000 en Brasil. Yo fui a Brasil, ¿no? Y fui a Itamaraty y me metí en su radio que es muy frío, a ver los microfilms, ¿no? Pero pero creo que hay un espacio, ¿no? Porque no en todas, a ver, por ejemplo, analizar, por ejemplo, no todas, en todos los países de intervención en la educación fue igual, y no en todos las salidas fue similar. Las decisiones que tomaron las dictaduras tuvo consecuencias sobre el futuro, y es un aspecto que es importante mirar, ¿no? Por ejemplo, acá la estrategia fue descentralizar la educación. En Uruguay Claro. fue sobreconcentrar. Pero como sobreconcentraron, cuando llegó la democracia fue fácil democratizar nuevamente el sistema educativo. En Chile hasta el día de hoy tenemos un tema de cómo organizamos una educación de Claro. calidad y democrática, ¿no? Y no autoritaria. Entonces, inclusiva, que permita la inclusión social, el diálogo social. Entonces, creo que es muy importante también hacer eso hoy día análisis comparado, ¿no? Con los materiales que hay en Argentina, en Uruguay, en Chile, probablemente lo que a veces se abre no se abre, aunque ya no fue una dictadura, pero un proceso de transformación en México, ¿no? Digo, no son dictaduras, pero son procesos similares en el tiempo. Entonces creo que ahí hay el análisis comparado, creo que va a ser algo muy valioso, ¿no? Ahora, implica tiempo, implica recursos, implica trabajo en red, pero creo que ese diálogo va a ser necesario, va a ser interesante. Yo mismo ahora estaba trabajando con algún amigo, tema de Uruguay, por si lo conozco, y es interesante cómo justamente existen esas diferencias, simetrías y diferencias, ¿no? Simetrías a veces cómo surgen, ¿no? Me interesaba ver cómo dos democracias estables, ¿no?, como Uruguay y Chile se transforman en dictadura, ¿no? Como ambas terminan en eso, ¿no? Pero como además sus salidas son distintas, ¿no? En Uruguay llevan hace 20 años o más gobernados por la izquierda, acá distinto, ¿no? Entonces, ver cómo eso se produce también creo que es interesante, ¿no? Eh, que además también hay otro tema, ya entonces el futuro, si bien en el pasado las derechas, las ultraderechas querían tener el control de la educación, hoy día lo que están propugnando es la destrucción de los ministerios de educación, ¿ya? Entonces, también hay que, eso ya es quizás
entra más en la ciencia política, no es la historia hacia atrás, no es hacia adelante, pero en fin, creo que todos esos cruces son interesantes de hacer para entender qué es lo que estamos, frente a qué estamos, ¿no? Es una transformación muy honda, ¿no? Es una transformación, es un quiebre antropológico, es un quiebre de la humanidad, de la historia, es un momento crítico, no es cualquier momento más, ¿no? Eh, no es el, no es el lugar intermedio de la Edad Media, no, este es un momento en que estamos pasando de un lugar a otro, ¿no? Hay algunos que dicen que estamos pasando desde el régimen de la disciplina y Foucault al régimen de la información, ¿no? Que estamos pasando desde una técnica ortopédica a una técnica antropomórfica, que, en fin, hay ahí un montón de ideas que están sobre la mesa. Creo que es sumamente interesante que podamos hacer análisis quizás comparados, ¿no? eh, Dialogar más, salir quizás de esta isla que se llama Chile, que es una isla, ¿no? Y ver más América Latina y ver más también países donde han sucedido situaciones similares, ¿no? África, Asia, finalmente no somos una excepción. Hay cosas que son propias nuestras, pero creo que hay procesos de transformación, de cambio que son globales, otros son más latinoamericanos, y eso poder verlo, poder visualizarlo con detalle y dialogarlo, ¿no? No sé si encontrar una respuesta, no creo que exista la verdad, ¿no? Si no, no existiría la filosofía, pero lo que hay podemos construir relatos verificables, ¿no? Pero la verdad no existe, ¿no? Debate que siempre tenemos en el periodismo, ¿no? Yo le digo, la verdad no existe. A lo más tenemos un relato verificable, pero la verdad está bien difícil que existe. Y si existe, no creo que los periodistas seamos los dueños de ella, ¿no? Pero en fin, yo creo que ahí está, ¿no? Puede tener esos diálogos, sobre todo porque creo que tenemos que hacia el futuro ser capaces de construir muchas redes. Vamos a enfrentar un tiempo muy oscuro en que la gente va a estar cada vez más atomizada, más centrada en sí misma, más jibarizada sobre un yo vacío, ¿no? Mm. Sin relato. Creo que ahí va a ser muy importante el trabajo de construir comunidad, de construir reflexión, de construir redes, ¿no? Construir finalmente humanidad. Eh, no sé, son tiempos complejos, ¿no? Pero eso da para otra discusión, Y otra su- conversación, ¿no? no, bien, súper interesante. Diría Cosele que en este cambio de era, ¿cierto? En este satisfacción que estamos abriendo, hay que estar también preparado, ¿no? De alguna manera tomar resguardo y estar atentos, ¿cierto? Para que después no digamos no lo vimos venir, por ejemplo. Cosas así que Sí, aparecen en los claro, medios. pero está difícil. Está difícil, por supuesto. Mauricio, a nombre de la Cátedra de Derechos Humanos, te damos nuestros más sinceros agradecimientos por tu tiempo, tu generosidad de compartir el conocimiento y bueno, esperamos que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, quién sabe, en otra instancia y seguir construyendo estas redes y esta comunidad también interesada por los temas de derechos humanos y la memoria en nuestro país. Así Ok, que un abrazo. muchas gracias, ¿no? A ti. Un abrazo grande, chao. Muchas Chao, hasta gracias, que luego. estén muy bien. Chao, chao.